Saludos y bienvenidos al Richard Dolan Show, donde cada semana luchamos la buena batalla. Me alegra mucho estar aquí con ustedes en este día. Desde hace un tiempo he estado explorando un interés personal. Algunos de ustedes saben que estoy trabajando en un proyecto de libro bastante grande sobre el tema de los usos, es decir, objetos no identificados, sumergibles o sumergidos. Voy a hablar un poco sobre eso. Pero otro de mis intereses, y he estado explorándolo mucho en mi sitio web, en particular ocasionalmente en este canal, pero definitivamente en mi sitio web, Richard All in Members, son diferentes ideas sobre los posibles comportamientos o intenciones, o incluso la psicología de las inteligencias detrás del fenómeno OVNI o UAP, es decir, la psicología de los propios alienígenas. Incluso he explorado ideas sobre su posible estructura social, incluso su política, ¿no? Hasta cierto punto. Todo esto es especulativo. Y obviamente, ya sabes, hay que tomarlo con cautela. Son mis ideas. Tú puedes tener tus propias ideas al respecto, pero he querido explorar esto desde hace algún tiempo. Simplemente creo que es una de esas cosas donde en el campo de la investigación OVNI, investigación UAP, hay un par de maneras diferentes en las que queremos abordar este proceso. Por un lado, quieres obtener datos lo más precisos posible para entender los casos, saber exactamente qué ocurrió y todo eso. Y eso obviamente es fundamental. Pero sí creo que es muy útil al menos seguir pensando en lo que está ocurriendo al otro lado de ese fenómeno. En otras palabras, ¿quiénes son estos individuos? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Podemos identificar alguna consistencia en su comportamiento, en lo que parecen ser sus intenciones y demás? Si partimos de la suposición de que este fenómeno es fundamentalmente el resultado de una inteligencia que no es la nuestra, que no es de aquí, como sea que queramos definir eso, entonces creo que nos corresponde, al menos de vez en cuando, preguntarnos qué creemos que está ocurriendo. Esto es algo que me gusta hacer. Me resulta interesante. Incluso a veces es un poco divertido explorar estos temas. Y lo mejor de todo es que puedo compartir esto con los miembros de mi sitio, quienes brindan retroalimentación muy frecuentemente, ya sea a favor o en contra, pero siempre están involucrados. Es una gran comunidad allí. Aquellos de ustedes que están en ese sitio viendo esto saben quiénes son y siempre estoy muy agradecido por ello. Realmente aprecio sus comentarios. También agradezco los comentarios en este canal de YouTube y aunque no siempre respondo directamente a sus comentarios, quiero que lo sepan. Leo los comentarios tan a menudo como puedo y me gusta mantenerme al tanto de lo que todos ustedes piensan, así como los miembros de mi sitio web, sobre las diferentes ideas y cosas que comparto. Así que, dicho esto, quiero continuar con esta exploración, pero en el contexto de la investigación que he estado realizando últimamente sobre los usos. Voy a mostrarles algunos datos en un momento. Solo diré una cosa. Cada vez más personas me preguntan cuándo estará terminada este estudio. Y como pueden imaginar, me encanta responder esa pregunta. Así que al principio de este año, mi expectativa era que tal vez podría terminarlo para mayo. Bueno, obviamente eso no sucedió. Y luego pensé, tal vez pueda terminarlo para agosto. Y después me di cuenta de que debería dejar de dar cualquier tipo de fecha límite para esto. Este proyecto se terminará, se terminará. Ha estado en la recta final desde hace algún tiempo. Y una de las principales razones por las que se ha ralentizado un poco es por algunos de los datos que estoy a punto de mostrarles. Lo que me convencieron de hacer durante la primavera, en parte por el consejo de mi esposa y de algunas otras personas, fue extraer categorías y datos de los aproximadamente 600 casos de uso que he recopilado. He obtenido estos casos de una amplia variedad de bases de datos, 3 bases de datos muy grandes y luego de muchas otras fuentes, sitios web, libros, revistas y así sucesivamente. Así que los he recopilado de una gama bastante amplia de fuentes. Los junté todos y luego realmente un pequeño grupo de nosotros conversando decidió que debería simplemente pasar por el proceso y extraer los datos relevantes de estos casos y ver si hay algo que se pueda observar en ellos. Así que les voy a mostrar mi hoja de cálculo. No soy una persona experta en hojas de cálculo.
Esta es la primera hoja de cálculo que realmente he hecho en mi vida. Quienes de ustedes son profesionales en esto verán, oh Dios mío, tal vez no soy tan bueno en esto, pero es solo para que se hagan una idea. Así que tengo un poco más de 600 registros. Voy a desplazarme hasta el final aquí. Están todos listados cronológicamente hasta el año 2024. Y les voy a mostrar algunas de las categorías que he creado. Así que las tengo organizadas por fecha y hora. Simplemente lo divido entre noche y día. Y hay algunos casos en los que no está claro si fue de día o de noche. Y si ese es el caso, simplemente pongo desconocido. Pero pensé que sería interesante ver si podía encontrar algún patrón. Cuerpo de agua, uso mucho mi propia abreviatura aquí, pero sé lo que significan estas cosas. Así que océano, y allá es el Océano Índico, sin sorpresa. Resna es un embalse en Norteamérica, y así sucesivamente. Así que tengo eso. Y luego el tamaño del objeto. Y esto, mucho de esto es solo una estimación, ya sabes, lo dividí entre pequeño, mediano y grande. Pequeño es básicamente cualquier cosa que sea demasiado pequeña para que una persona pueda entrar. A eso lo llamo pequeño, mediano, tal vez para unas pocas personas hasta unos 15 metros de diámetro, y cualquier cosa más grande que eso lo llamo grande. Color de la nave, bastante autoexplicativo. Muchos desconocidos, como puedes ver. No todos los testigos describieron el color de la nave. Resulta que sí. ¿Quién lo hubiera pensado? Forma de la nave similar. Las tengo todas, diferentes formas listadas aquí. ¿Sonaba este objeto o no? ¿Era luminoso? ¿Cuál era su relación con el agua? ¿Emergió del agua? ¿Estaba debajo del agua? ¿Sabes? Emergió y entró al agua y así sucesivamente. 5 observables es una categoría que hay que considerar. Personas como Luis Elizondo, Chris Mellon, muchos de los veteranos de TTS y ATIP creo que estaban usando esta categoría. Creo que ahora son 6 observables, pero yo solo tengo 5. Y los 5 observables son aceleración repentina, capacidades transmedias, sustentación positiva, sin firma a velocidades hipersónicas. ¿Y cuál era el otro? Baja observabilidad. En distintos grados, esos son relevantes para algunos de estos casos y hasta cierto punto no necesariamente lo son. Tengo algunas categorías de efectos que pude extraer de los distintos relatos. Creé una categoría solo para los efectos electromagnéticos porque muchos de ellos son efectos electromagnéticos, alrededor de 49 o 50. Dividí a los testigos en solo 3 categorías. Había un solo testigo, había un pequeño grupo de testigos hasta 10 y había más de 10 y trato de mantenerlo simple. Pero de nuevo, creo que es un dato relevante que conviene tener presente. Proximidad del testigo al objeto en sí. Tengo cercano, medio y lejano. Eso significa algo para mí. No necesariamente significa algo para ustedes. Cualquier cosa hasta 100 yardas la pongo como cercana, medio hasta aproximadamente 1 milla y luego lejano, básicamente cualquier cosa más allá de eso. Punto de observación. ¿Dónde estaba el testigo? ¿Estaba en el océano? ¿O estaba en la orilla? Y así sucesivamente. Aquí tengo una categoría que llamo interés potencial en el testigo. Definitivamente es subjetivo de mi parte. Leo el caso y me pregunto, ¿parece que hubo algún interés potencial por parte de los operadores de estos objetos en el testigo? Y resulta que sí, en muchos de los casos lo hubo, en casi un 40%. Y luego simplemente tengo una categoría adicional. Mucho de esto se llena simplemente con información extra. Fue un caso militar, si es de Estados Unidos. Si es militar estadounidense, simplemente pongo militar. Si es el ejército de otra nación, lo designo como algún tipo de militar. RU es Rusia y así sucesivamente. Y luego otras cosas. ¿Hubo tiempo perdido? Sí, hay casos de tiempo perdido. ¿Hubo, ya sabes, algo más que estuviera ocurriendo aquí? Simplemente lo agrego ahí. Así que esa es mi hoja de cálculo y lo que diré es que tendrán acceso a esa hoja de cálculo. Así que cuando mi investigación esté completamente terminada, cuando haya publicado todo, la hoja de cálculo sin duda se publicará dentro del contexto de mi libro, pero puede que también la ponga a disposición de otras maneras. Quiero que la gente tenga esto. Mira, no es perfecta. Sin duda, hay muchas cosas que se podrían criticar de cualquiera de los datos que contiene. Pero lo que diré es que al recopilar los distintos casos durante un periodo de unos 2 años, tuve un criterio muy simple. ¿Era un caso convincente para mí personalmente? Me parecía que lo era, valía la pena.
estaba respaldado al menos por un testimonio creíble y alguna corroboración adicional, si ese era el caso. Muchos de estos no tenían el tipo de corroboración que realmente se desea, ya sean casos antiguos o más recientes. La realidad es que muchos de estos casos los conocemos o yo los he conocido porque alguien escribió sobre ellos algunos años después de que ocurrieron, cuentan su historia y a veces eso es lo único con lo que se puede contar. Sin embargo, hay muchos casos en los que varios investigadores se comunicaron y mantuvieron correspondencia con el testigo, a veces de manera muy extensa. Y luego hubo algunos casos que se hicieron muy conocidos públicamente y fueron investigados incluso más a fondo que eso. Así que tienes diferentes variaciones y gradaciones de eso, pero esencialmente cuando estaba seleccionando casos de todas las fuentes que pude encontrar, realmente lo único que puedo decir es que utilicé mi mejor criterio y descarté muchos casos que bien podrían haber sido ciertos, pero que no tenían suficiente información para que yo pudiera decidir si creerlos o no. Algunos de los avistamientos que la gente reporta son bastante escuetos, no hay mucho en ellos. Otros tienen más detalles. Así es como es. Así que de todos los casos que revisé, incluí un poco más de 600 en esta colección. Y es emocionante. Es una investigación realmente interesante. Debo decir que es una de las investigaciones más interesantes que he hecho. Y sabes, en varias ocasiones en este canal he hablado de esto contigo. He hablado sobre los usos de vez en cuando, así que vuelvo a hablar de ello aquí porque tengo cosas nuevas que decir. Déjame mostrarte algo. Tengo diapositivas aquí. Las repasaré rápido. Lo básico. Esto es como lo más básico. Una declaración básica de los datos. Creo que aquí tengo unas 11 conclusiones. Así que en cuanto al número básico de incidentes, tengo unos 600 casos, un poco más, de varias fuentes. El caso más antiguo que he recopilado es de 1717. Aproximadamente el 95% de ellos son de 1942 en adelante. Y voy a hablar de eso un momento aquí. Creo que, ya sabes, mucha gente habla de alienígenas antiguos, avistamientos antiguos, de ovnis y usos. He buscado estos casos en términos de uso, es decir, actividad relacionada con el agua. Y hay algunos posibles casos atípicos que sí se remontan a antes de 1717, pero solo diré, y no voy a entrar en todos los detalles aquí, que la mayoría de esos casos antiguos no me parecen especialmente convincentes ni siquiera creíbles. Eso no significa que no haya ninguno. Es totalmente posible que existieran tales casos, pero cuando reviso esos casos antiguos, simplemente tengo que decir que hay muy, muy pocos. Para empezar, que traten fenómenos relacionados con el agua de una manera que hoy llamaríamos OSNIs. Y de esos, en mi opinión, no cumplen con los requisitos. Así que lo dejaré ahí. Creo que hay razones para esto y una de ellas es nuestro propio desarrollo como especie. He hablado de esto muchas, muchas veces ya y sí creo que fue el compromiso de la humanidad con la visión científica del mundo y una infraestructura industrial. Eso muy probablemente, o al menos así me lo parece, desencadenó un nivel de interés mucho mayor por parte de otras inteligencias en nuestra sociedad. Así que esa es mi teoría de trabajo actual para explicar por qué la gran abrumadora mayoría de los buenos avistamientos de ovnis o WAPs realmente provienen de tiempos relativamente modernos. Hay algunos buenos casos del siglo XIX que incluyo en mi próximo libro, así que no es que no haya nada, y algunos de esos casos son bastante buenos, en mi opinión. Así que los he incluido ahí. En fin, ese es el primer punto. El segundo punto es el alcance de estos incidentes. Realmente es global. Ahora, los datos están en cierto modo dominados por los reportes estadounidenses sobre el tema. Eso realmente no debería sorprender a nadie, Estados Unidos. Creo que ha tenido el mayor interés en esto y sin duda tiene la mejor infraestructura de reportes para avistamientos de ovnis, creo que en cualquier parte. Quiero decir, en el mundo de habla inglesa, especialmente, si ves un ovni, tienes varias opciones bastante buenas para reportarlo. Tienes a MUFON, tienes el Centro Nacional de Reportes de OVNIs. Solo esas dos ya son bases de datos enormes que reciben miles de reportes cada año y realmente no existen sistemas comparables para otros idiomas y otras nacionalidades.
Hay otros investigadores que recopilan estos reportes y sí los recibimos de otras naciones, así que no es un caso perdido, pero realmente lo es. Mucho de esto está dominado por Estados Unidos, dominado, solo hay que aceptarlo tal como es. Pero incluso habiendo dicho todo eso, es muy obvio que estos casos son completamente globales, involucran todos los principales cuerpos de agua del planeta Tierra y también muchos cuerpos de agua menores. Y eso incluye no solo a Norteamérica o Europa o Sudamérica, sino que también incluye a África, incluye Asia y realmente todos los lugares donde vive gente y donde hay cuerpos de agua. Tercero, ahora esto es, creo, ahora estamos llegando a cosas interesantes aquí. Así que en términos de comportamiento y capacidades de los usos, voy a argumentar aquí en esta presentación que hay patrones claramente definidos en los datos que estoy analizando en particular, es decir, que son muy específicos y consistencias y a veces muy como tipos de consistencias muy particulares que normalmente no esperarías ver. Eso me sugiere que estos objetos poseen un comportamiento intencional. Y también, quiero decir, obviamente capacidades tecnológicas muy superiores a las nuestras, pero la parte del comportamiento intencional, creo que de nuevo es muy importante enfatizarla aquí. Aquellas personas, aquellos de nosotros que hemos estudiado el fenómeno OVNI o UAP durante un largo periodo de tiempo, creo que no necesitan mucha convicción cuando se trata de la pregunta, ¿estas entidades y naves actúan con algún tipo de intención definida? Creo que esto es bastante evidente para muchas personas, pero aún así creo que es útil encontrar otros tipos de datos que respalden esta idea. Y definitivamente creo que cuando observamos algunos de los patrones muy distintivos con los OSNIs, vemos una vez más un apoyo muy sustancial a la idea de que esto es intencional y, como voy a sugerir, probablemente un comportamiento adaptativo por parte de estas inteligencias no humanas, presumiblemente, que están operando estas naves tan asombrosas que poseen. Así que permítanme continuar. Tengo 11 puntos aquí. Este es el número 4, conexión militar. Así que tengo, pero el 20% de todos los casos que he recopilado, unos 123 para ser exactos, involucran a uno de los ejércitos del mundo. Un número abrumador de los casos que he recopilado, el 79%, involucran a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, a los EEU Marina. De hecho, tengo uno o dos casos militares que no son de la Marina. Uno es de la Fuerza Aérea, algunos casos de la Guardia Costera, pero en su mayoría es la Marina. Así que simplemente señalo que una buena parte de los casos que se han encontrado son casos militares. Creo que eso es interesante y digno de mención por muchas razones. Cuando se habla de ovnis y seguridad nacional, definitivamente quieres saber si hay conexiones militares. Bueno, resulta que las conexiones militares con este fenómeno son muy marcadas, así que no es ninguna sorpresa. Ahora, esto es algo que también considero digno de mención, la actividad nocturna. He estado hablando de esto con personas en mi sitio web durante las últimas semanas y he llegado a sentir que esto es algo muy significativo. Entraré en algunas de las estadísticas un poco más adelante en esta presentación, pero esencialmente lo que me parece, y aquí solo estoy observando datos de OSNI, es que parece haber un cambio dramático hacia una abrumadora cantidad de operaciones nocturnas, comenzando a finales de la década de 1960. De hecho, parece que empieza en 1968 y continúa durante los años 70 y hasta nuestra época. Así que mientras que hasta ese periodo, hasta finales de los años 60, los encuentros con OSNIs, al menos los que he podido recopilar y tabular aquí, tenían una ligera mayoría de avistamientos diurnos. Creo que hasta finales de los años 60, aproximadamente el 52% de los avistamientos eran durante el día y el 48% durante la noche. Eso es más o menos lo que uno esperaría. Quiero decir, la Tierra está en cualquier momento un 50% iluminada y un 50% en oscuridad. Así que podrías pensar, bueno, eso está bien, es más o menos mitad y mitad. A partir de finales de los años 60, pasa a ser tres cuartas partes de los avistamientos durante la noche. Y en los casos militares, y volveré a esto más adelante, es aún más extremo. La cantidad de encuentros militares con OSN que ocurren de noche es absolutamente abrumadora.
Así que es algo interesante. De nuevo volveré a ese tema. Así, seres y tiempo perdido. Así que es cierto que hay algunos casos de OSN que están asociados con tiempo perdido y unos pocos que están asociados con avistamientos, de al menos supuestos avistamientos, digamos, de seres asociados con la nave. Cuando sumas esos casos, representan aproximadamente el 6% de todos los casos que tengo. Creo que solo hay uno o dos casos que se superponen entre esos, es decir, uno o dos casos en los que alguien ve un ser y reporta tiempo perdido. Generalmente son casos separados, aproximadamente un 3% para cada uno, hablando en términos generales. Y nuevamente creo que eso es significativo. Tendré más que decir sobre esto en relación con algunas otras cosas, así que quédense aquí. Capacidades transmedio. El 68% de todos los casos que he encontrado involucran objetos transmedium. Se trata de un objeto que puede funcionar con aparentemente la misma facilidad en el agua o fuera del agua. Para ser claros, todavía no tenemos ningún vehículo del que tengamos conocimiento que auténticas capacidades transmedia. Hay algunos que pueden, de alguna manera, deslizarse por la superficie del agua y luego despegar. Sí, así que estamos avanzando, pero operar realmente dentro del agua, no tenemos eso. Así que una gran cantidad de estos objetos, quiero decir, una cantidad sorprendentemente alta, el 68% es muchísimo, mucho más de lo que habría esperado cuando comencé esta investigación hace poco más de 2 años. Así que eso es algo interesante. Entonces, pasando al último de estos puntos iniciales que quiero mencionar, efectos electromagnéticos. Así que una de las cosas, no sé si se dan cuenta, intenté rastrear los efectos al revisar estos casos y los efectos electromagnéticos fueron uno de ellos. Así que en la medida de mi capacidad para rastrear esto, tengo alrededor de 49 casos de efectos electromagnéticos reportados por testigos. Eso es aproximadamente el 8.5% de todos los casos totales. Lo interesante es que un efecto electromagnético sería, por ejemplo, que mi batería se descargó o se apagaron las luces o se cayeron las comunicaciones o el motor se detuvo o cosas por el estilo. Eso es un efecto electromagnético. Eso es aproximadamente el 8.5% de todos ellos. Pero cuando miras los casos militares, ese porcentaje aumenta significativamente. Y de hecho, cuando comparé los casos militares en comparación con los casos no militares, es casi el doble de probable que los testigos militares experimenten efectos electromagnéticos. Casi el doble, creo que es apenas un poco menos que eso. Y luego están los casos de tiempo perdido. Así que en los 17 casos que tengo donde un testigo creía o afirmaba haber perdido cierta cantidad de tiempo, inexplicablemente, la probabilidad de reportar efectos electromagnéticos era 4 veces superior al promedio. Así que creo que eso es bastante interesante. La proximidad del testigo, pensé que esto sería... Oh, por cierto, esta imagen que están viendo es una ilustración para mi libro hecha por mi ilustrador, amigo y colega Alan Levine. Algunos de ustedes recuerdan a Alan, lo he entrevistado varias veces aquí en este canal. Alan fue investigador para la organización APRO, que es la Organización de Reporte de Fenómenos Anómalos, organización APRO, y él estuvo muy involucrado con eso. Es un gran tipo y un gran ilustrador y él preparó esto para mí. Pensé en mostrarles que esta es una de las muchas ilustraciones que ha hecho y esta es de un caso específico. Así que no son solo al azar. En fin, la proximidad del testigo. Aproximadamente la mitad, el 49% de todos los casos, según mi mejor capacidad para determinarlo, permítanme hacer esa salvedad, ocurrieron a menos de 100 yardas del testigo. Bastante cerca. Y casi 3/4 partes, creo que el 73% de todos los casos involucran a múltiples testigos. Así que solo quería mencionar eso. Creo que eso al menos contribuye en cierta medida a darnos un nivel de confianza en lo que estos testigos están reportando. Un apunte sobre los usos triangulares. Triangulares, los usos varían en formas. Hay algunos con forma de disco, otros son esferas, como se indica en esta imagen aquí. Hay unos pocos que tienen forma de cubo, de caja, ese tipo de cosas. Algunos solo se identifican como una luz.
La gente no podía ver nada más allá de eso, solo vi esta luz brillante y eso es todo lo que tienes. Pero unos pocos, en realidad 23 de los casos que tengo, implican una descripción definida de un objeto que es triangular. Así que es una pequeña minoría de los casos. Lo interesante de esto es que geográficamente este es el único tipo de uso que parece estar muy restringido geográficamente. De los casos que tengo, todos menos dos, y esos dos los considero un poco atípicos. Y no sé qué decir sobre ellos, no creo que sean malos casos, pero son atípicos. Pero todos los demás implican que estos objetos aparecen en aguas de Estados Unidos o de Canadá. Ahora estoy incluyendo el Mar Caribe, porque varios de ellos han ocurrido en el Caribe, pero es una zona dominada por Estados Unidos, un cuerpo de agua, y creo que es relevante, pero muchos en Estados Unidos y lagos canadienses. Otra cosa sobre esos triángulos es que tienen un porcentaje mucho más alto de actividad en agua dulce que cualquiera de los otros. Creo que el 43% de todos mis casos de triángulos involucran cuerpos de agua dulce. Eso es mucho más alto que el promedio, que es alrededor del 25%. Así que están un poco por encima del promedio. Si es que eso significa algo, es una muestra de datos algo pequeña, tal vez no signifique nada, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Pero sí parece que están restringidos principalmente a aguas dominadas por Estados Unidos. Y luego, el último dato del que voy a hablar aquí por el momento es la década de 1970. De hecho, hace apenas unos días hice una presentación sobre esto en mi sitio web. Y lo interesante de eso, en términos de este fenómeno, es cómo los avistamientos de uso simplemente parecieron explotar en esa década. Y de hecho, hasta el día de hoy, esa es por mucho la década más activa para avistamientos de uso de todas. Lo interesante de eso es que, eso fue antes de Internet. Y aún así tenemos esta abrumadora cantidad de casos. De hecho, tengo una gráfica muy interesante que les mostraré en un momento que resalta esto aún más claramente. Pero esencialmente, el número de casos registrados en esa década fue muy, muy alto, verdaderamente significativo. Y varias otras cosas sobre esa década fueron bastante interesantes. Quiero decir, solo mencionaré aquí que el porcentaje de casos de interferencia electromagnética durante los años 70 fue el doble de lo normal. Y me refiero a que eso es en la proporción. Así que la década ya tenía la mayor cantidad de casos de uso por un margen muy amplio, pero también tuvo por mucho el mayor porcentaje de casos de interferencia electromagnética. Es decir, donde la gente reportó interferencias de una u otra manera. Y luego, esa también es la primera década en la que hay una predominancia muy fuerte de avistamientos nocturnos. Así que solo quiero dejarles eso por el momento. Quiero cambiar un poco de tema. Creo que verán hacia dónde voy y quiero plantear el caso, o al menos la sugerencia de que cuando tratamos con este fenómeno, ya sea uso o UAP, en cualquier lugar, parece que estamos tratando con una inteligencia no humana. Al menos eso es lo que parece para muchos de nosotros que estudiamos esto. Y por lo tanto, queremos averiguar si podemos ver patrones en su comportamiento y quizás incluso verlos adaptándose a nosotros. Creo que esto no se hace con la frecuencia suficiente, así que de verdad lo vamos a hacer aquí en este preciso momento. Lo primero que voy a hacer aquí es simplemente guiarles a través de un recorrido muy rápido por aproximadamente 150 años de nuestra propia historia oceanográfica para darles una idea de cuán dramática ha sido la de la humanidad. La exploración de los océanos ha tenido lugar desde entonces, desde la década de 1870 hasta hoy. Esta es una ilustración del HMS Challenger de la década de 1870 y este es un barco muy importante. Este fue el primer barco en realizar realmente un estudio sistemático de los cuerpos de agua de la Tierra de una manera científica. Allí estudiaban la vida marina e intentaban medir las profundidades de varias partes de las aguas en la medida en que les era posible. Y fue una recolección masiva de datos hasta el punto de que esta expedición es considerada la base de la oceanografía moderna. Así que ahora,
cuando observas la tecnología que tenían disponible en ese momento, era muy, muy, muy primitiva, según nuestros estándares actuales. Pero me pregunté sobre esto y si había una presencia alienígena o no humana en nuestras aguas en aquella época, y sí creo que es muy posible que así fuera. Eso es lo que me parece a mí. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo percibiría una inteligencia no humana la temprana exploración oceánica de la humanidad? Bueno, si solo observamos al Challenger aquí, creo que muy probablemente lo considerarían bastante poco amenazante. Pero también es posible que piensen, mantengamos vigilada a esta gente, especialmente si tienen un buen entendimiento, que probablemente lo tendrían, de la trayectoria probable de nuestra propia ciencia, suponiendo que ellos mismos sean muy científicos. Podríamos suponer que tendrían una idea bastante clara de hacia dónde nos dirigiríamos en las siguientes generaciones. Así que podría ser una actitud de no tenemos nada de qué preocuparnos ahora mismo, podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero tenemos que vigilar a esta gente. Y creo que esa es al menos una posibilidad especulativa. Así que una generación después del Challenger tienes otro hito. Este es el primer submarino realmente operativo del mundo, llamado el USS Holland, y debutó en 1900. Una pieza de tecnología realmente interesante, como he aprendido. Utilizaba un motor diésel y una batería para hacer lo que hacía. Así que cuando estaba cerca de la superficie o en la superficie, tenía el motor diésel en funcionamiento y simplemente se movía de esa manera. Ese motor alimentaba o cargaba la batería, así que cuando era momento de sumergirse, apagaba el motor diésel y funcionaba con energía de la batería. Y luego, cuando se quedaba sin batería, salía a la superficie, funcionaba con el diésel, la recargaba y volvía a hacer lo mismo. Y ahí puedes ver una foto de él. Es muy impresionante para su época. Puedes ver que esto es una tecnología revolucionaria aquí. Y de nuevo, ya sabes, es una de esas cosas en las que si intentas especular sobre cómo una presencia no humana percibiría esto, otra vez podrían estar pensando, oh, está bien. Aquí se están volviendo un poco más avanzados. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Esto sigue siendo totalmente inofensivo para ellos, pero no sería así indefinidamente. Otra generación o casi una generación después tienes la Primera Guerra Mundial y empezamos a usar la ecolocalización o los inicios de una especie de sonar para determinar patrones acústicos dentro de grandes masas de agua. Puedes ver que este es un hombre haciendo justamente eso. Esto es alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial y, de nuevo, según los estándares actuales, esto es primitivo, pero definitivamente un gran avance en comparación con antes, cuando no había ninguna capacidad en absoluto. Esto se utilizó durante la guerra para detectar submarinos enemigos, lo cual nos sorprende, y también fue usado por los submarinos para detectar icebergs y otros obstáculos en el agua, de los que tendrían que preocuparse. No sé qué tan efectivo era esto en ese momento, pero tenía que ser al menos algo efectivo, o de lo contrario no lo habrían utilizado. Otro gran avance. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial y ahora las cosas realmente se descontrolan. Tienes portaaviones, especialmente de Estados Unidos, patrullando todos los océanos del mundo, especialmente el Pacífico en ese momento. Y tienes el desarrollo del radar que ves aquí a la derecha de tu pantalla y el sonar, ambos mucho más sofisticados en sus niveles. Además de eso, por supuesto, se produce la detonación de la primera bomba atómica y toda una serie de otras armas y tecnologías que nuestra especie desarrolló durante esa Segunda Guerra Mundial, esa guerra absolutamente monumental, en la que tantas cosas cambiaron y dejaron una huella tan profunda, no solo en términos de su capacidad destructiva sobre el planeta y la civilización humana, sino también en nuestra habilidad para dominar los distintos entornos del mundo, tanto el aire como los océanos. Quiero decir, dimos pasos enormes durante ese periodo de tiempo. Y es durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, como muchos estudiantes saben, cuando realmente empezamos a ver un aumento significativo en el número de lo que originalmente se llamaban Foo Fighters y luego platillos voladores y después ovnis y ahora UAP. Vemos una explosión masiva de estos avistamientos y ya sabes, de nuevo, no es que no hubiera algunos avistamientos muy interesantes antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sí los hubo, pero cuando miras el total no hay comparación. Así que las cosas realmente empiezan a salirse de control a partir de la Segunda Guerra Mundial y han continuado así hasta el día de hoy. Voy a continuar un poco más con algunos de estos otros desarrollos tecnológicos. Así que tenemos el primer submarino de propulsión nuclear en 1954, el USS Nautilus, muy famoso. Esa es una bonita ilustración ahí. Un submarino realmente impresionante, sin duda. Así que los submarinos de propulsión nuclear tenían muchísimas ventajas sobre sus predecesores. Eran muy silenciosos, podían operar durante periodos extremadamente largos bajo el agua, realmente representaban un avance enorme en la tecnología de submarinos. También durante la década de 1950 comienza la aparición de lo que se llama el Sistema de Vigilancia Sonora o SOSUS. Esto actualmente recibe diferentes nombres y otras naciones también han implementado sistemas similares. Así que Gran Bretaña tiene su propia versión, Rusia tiene la suya y China también tiene la suya. Pero lo que esto implicaba, comenzando en la década de 1950, era la colocación de sensores, sensores acústicos en el océano. De hecho, en este recuadro a la derecha se muestra uno de esos sensores que apareció en la orilla, en una playa, creo que en Islandia, y así es más o menos como se ve. Pero básicamente esto estaría en el fondo del océano o tal vez en las zonas poco profundas. Sería fácil colocarlo allí y conectado por fibra óptica acústica hoy en día, pero conectado electrónicamente a estaciones de escucha donde estos dispositivos captarían señales acústicas. Así que era nuestro intento de determinar, por ejemplo, dónde están los submarinos enemigos y todo ese tipo de cosas, básicamente monitoreando el tráfico oceánico. Este sistema está muy extendido, disculpen, en el mundo actual. No sé si es absolutamente integral en todo el mundo, pero sí está en muchas partes de los océanos del mundo. Es bastante extenso. Así que está eso. Eso comenzó en la década de 1950 y ahora tienes que empezar a pensar, si eres una inteligencia no humana operando de nuevo en las aguas, podrías estar pensando, bueno, esto está empezando a volverse un poco invasivo. Realmente necesitamos pensar cómo vamos a lidiar con esto. Y las hazañas humanas simplemente continúan. En 1960 enviamos un batiscafo al fondo de la fosa más profunda del mundo, la fosa de las Marianas, casi 11 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. Eso sí que es un logro. Al mismo tiempo, por supuesto, estábamos explorando el espacio por primera vez. También estamos explorando las grandes profundidades del océano. Así que se estaba volviendo evidente que, en teoría, no había ninguna parte del océano a la que la humanidad no pudiera llegar si así lo deseaba. Para la década de 1960, de hecho, ya teníamos vehículos operados remotamente, ROVs. En 1966, esta es una ilustración, en realidad pudo recuperar un artefacto nuclear sin detonar frente a la costa de España. Ahí está, y pueden ver que está conectado por un cable en la parte superior. Así es como se operan estos vehículos. Todavía se operan de esta manera. Así que tienes a un operador humano en la superficie de un barco controlando este objeto y de hecho pudieron usarlo para sujetar esta bomba y recuperarla usando un ROV. Eso fue en 1966. De nuevo, muy impresionante. Durante la década de 1970 vemos una verdadera explosión de la tecnología satelital que no está basada en el océano, pero definitivamente es, ya sabes, el primer satélite, por supuesto. El primer satélite hecho por el hombre que tenemos es de 1957. La década de 1960 fue realmente cuando se empieza a ver el sistema de satélites tomando forma. Para los años 70 ya era bastante bueno, era bastante extenso. Durante la década de 1970 empiezan a aparecer muchos satélites comerciales, ¿no? Satélites de comunicación para el público en general. Durante esa década también surge la concepción y de hecho la implementación inicial del GPS, el sistema de posicionamiento global por satélite. Y de nuevo, no está basado en el océano, pero es intrusivo y es otra de estas cosas, donde una vez más, si tienes una inteligencia no humana que aparece en grandes cantidades. Durante la década de 1940 no había satélites, no existían los ROVs de aguas profundas, no había nada de eso. Y de repente, en el lapso de una sola generación, básicamente,
tenemos todas estas cosas allá afuera. Eso me parece sería algo con lo que tendrían que lidiar o al menos ser conscientes de ello. A medida que pasa el tiempo, en los años 80 y 90, empiezan a aparecer vehículos submarinos mucho más sofisticados. Esto se llama un vehículo submarino autónomo. Este es un tipo de vehículo submarino no tripulado. No todos los UP son autónomos, pero muchos sí lo son. Y son bastante buenos. Este es el UV Manta Ray que ha sido publicitado recientemente. Quizás hayas visto esto en las noticias durante el último año. Así que en solo 150 años, desde el HMS Challenger en la década de 1870 hasta hoy, esos son, ¿qué? 6 generaciones de humanidad. No es tanto tiempo. Hemos dado saltos y avances increíbles en nuestra capacidad para interactuar con los enormes océanos y grandes masas de agua de la Tierra, hasta un grado que estoy seguro habría sorprendido a cualquiera en la década de 1870. Y realmente es algo asombroso cuando lo piensas, incluso hoy en día. Así que eso es un poco de contexto. Ahora quiero continuar con algunos de los datos sobre uso que tengo aquí. Cuando armé este gráfico, no recuerdo cuándo fue, hace como un mes. Solo estaba rastreando los casos de uso por década. Los números aquí se pueden ajustar. En realidad tengo 615 casos en total, pero eliminé algunos de ellos por motivos estadísticos. No quiero entrar en todas las razones, pero tengo mis motivos. De todos modos, esto es básicamente lo que estamos viendo. Así que tienes la columna anterior a 1942, la primera columna ahí. Es bastante grande porque es una conglomeración de muchas décadas, obviamente. Si tomaras cualquiera de las décadas por sí solas, serían muy, muy pequeñas. Y luego empiezas a ver un aumento en la década de 1940 y crece. Mira la década de 1970 aquí y es abrumadoramente más grande. La década de 2010 es la segunda más activa para esto. Eso es interesante. La década de 2020, en la que todavía estamos, obviamente ni siquiera hemos llegado a la mitad. Y también, hay que decirlo, espero plenamente que la cantidad de datos para la década de 2020 siga aumentando. Muchos de estos casos se reportan varios años después de que ocurrieron. Así es como funciona. Así que espero plenamente que sigamos viendo cada vez más casos de la década de 2020 a medida que pasen los años e incluso las décadas. Estoy seguro de que en la década de 2030 alguien escribirá en algún blog sobre su experiencia en la década de 2020. Y luego, si todavía sigo investigando sobre esto, podré incluirlo en el total. Así que, pero aquí puedes hacerte una idea bastante clara de esto. Así que en realidad es bastante, una vez que llegas al 19, años 60, los números son bastante consistentes, salvo el número 70 que realmente se destaca por encima del resto. Ya sabes, estamos hablando de unos 70 casos por década más o menos. Ahora bien, estos son 70 casos de uso que he encontrado. Simplemente tenlo en mente. Quiero decir, como ocurre con los avistamientos normales de UAP o de ovnis, la gran mayoría de los avistamientos nunca se reportan. Y con los usos, definitivamente son un subconjunto pequeño dentro del fenómeno general de los UAP. Sabes, a veces he escuchado a personas decir que, ya sabes, el 50% de todos los avistamientos de ovnis ocurren sobre cuerpos de agua o tienen algo que ver con el agua. No sé si esto lo escuché de Ivan T. Sanderson al principio, no estoy seguro de dónde salió eso. Lo he escuchado mucho. Realmente no le doy mucha importancia a esa afirmación. Definitivamente, cuando te adentras específicamente en los usos, fenómenos genuinamente relacionados con el agua son una anomalía entre la gran cantidad de reportes de ovnis y UAPs. Creo que en gran parte es simplemente porque vivimos en tierra firme y la mayoría de nosotros no estamos en los océanos. Si vives en la costa, tendrás muchas, muchas más probabilidades para ver estas cosas. Eso me indica que hay una buena probabilidad de que haya una buena cantidad de actividad, ya sabes, cuando sales a los océanos, pero si no hay nadie que la vea, no hay nadie que la registre. Y entonces, pero entonces hay una serie de razones, creo, por las cuales los avistamientos de OSNI comparados con los avistamientos de ovnis son tan pequeños. Vas al Centro Nacional de Reportes de OVNIs y recibes unos 5,000 reportes en bruto cada año. Cada año he recopilado alrededor de 600 reportes de OSNI que abarcan un par de cientos de años.
Así que eso debería decirnos que sí, estoy seguro de que hay más de los que he recopilado, pero son una minoría de los casos. Pero vamos a analizar algunos de los otros datos. Así que tengan en cuenta la década de 1970. Estos no son gráficos muy atractivos. De hecho, simplemente les tomé una captura de pantalla desde mi manuscrito, pero cumplen su función. Así que quiero analizar la distribución entre el día y la noche, como mencioné antes. Así que desde 1942, y empiezo ahí, dejando fuera los casos anteriores para la comparación entre día y noche, porque no hay tantos y realmente quería comenzar con la era moderna. Así que desde 1942 hasta 1967, el 48% de todos los casos de uso ocurrieron de noche. Después de 1968, ese número sube al 74%. Eso es muy significativo. Casi se sentía como si alguien hubiera accionado un interruptor. Pero es aún más interesante cuando se desglosan los casos de uso militares frente a los no militares. Así que en el caso de los no militares, entre 1942 y 1967, los avistamientos civiles representaron el 43% nocturnos. El 57% ocurrió durante el día, así que en realidad es una mayoría mucho más sustancial, todavía no abrumadora, pero es notable. Los casos militares, incluso en ese entonces, ocurrían en una mayoría de 2/3 durante la noche. Aproximadamente el 64% sucedió de noche. Y luego, si avanzas más allá de 1968, los casos civiles pasan a ser predominantemente nocturnos, un 71%, lo cual es bastante significativo. Quiero decir, eso es un salto de casi el 30%, es bastante. Los casos militares llegan al 87% ocurriendo de noche. Eso es casi una proporción de 9-1. Ahora bien, puedes decir que los datos están incompletos, con lo cual estaría de acuerdo. Los datos pueden ser poco fiables, lo cual probablemente sea el caso con algunos de esos datos. No podemos saber con certeza si todo es exactamente preciso, pero aquí hay un patrón muy definido. Y de nuevo, quiero enfatizar que cuando estaba recopilando estos casos, no estaba buscando una división entre día y noche, no estaba buscando, ya sabes, si había algo inusual en cuanto a los efectos o esto o aquello. Simplemente estaba reuniendo casos que me parecían creíbles. Eso es realmente a lo que se reducía y eso es lo que obtienes. De hecho, me sorprendió bastante cuando vi ese 87% porcentaje. Eso es, para mí, eso es un patrón y eso indica intención. Eso indica, por la razón que sea, que los operadores de estas naves son capaces de distinguir entre embarcaciones militares, no militares, embarcaciones basadas en el océano, lo cual, porque debería sorprendernos. Pero de nuevo, parece que los datos lo confirman. Los datos sí parecen indicar que los operadores de estas naves están reconociendo diferencias entre lo militar y lo no militar y también eligiendo, me parece, aparecer u operar en presencia de personas. Cada vez más durante la noche, en lugar de las horas del día, que era lo habitual antes de la década de 1970. Y ahora veamos algunos casos electromagnéticos por década. Mencioné que la década de 1970 estuvo un poco fuera de lo común en cuanto a casos electromagnéticos, y esto es un desglose de eso. Así que, si puedo, voy a explicar esto un poco. La columna de la izquierda muestra el número total de casos electromagnéticos que pude encontrar para cada década. Y como pueden ver, la década de 1970 tiene por mucho más casos electromagnéticos que cualquier otra década. Ahora, parte de eso se debe a que en los años 70 hubo más casos, así que está ese factor. Pero luego, cuando observé el porcentaje de casos electromagnéticos en cada década, como mencioné antes, el promedio era de aproximadamente un 8.5%. Como pueden ver, la década de los 70 está en un 16.8%. Eso significa que de los aproximadamente 120 casos de OSN que encontré para esa década, el 16.8% de ellos presentaron efectos electromagnéticos. Eso es alguien reportando que las comunicaciones fallaron, el motor se apagó o cosas por el estilo. Así que en la siguiente columna solo tengo el porcentaje respecto a la norma, el porcentaje de lo que uno esperaría. Entonces, en los años 70 fue un 193%, casi el doble de lo que se esperaría estadísticamente si solo hubieran tenido una cantidad promedio de casos.
Así que algo extraño estaba ocurriendo en los años 70. Realmente me hace preguntarme qué demonios fue. Y especulé un poco sobre esto en mi sitio el otro día, pero no sé si tengo la respuesta. Una de las razones por las que quería mostrarles un poco de la historia de nuestro desarrollo tecnológico es para dar una idea o al menos plantar la semilla de que quizás elementos de nuestro propio desarrollo desencadenaron una reacción en estos otros seres. Si es un grupo o varios grupos, lo que sea. Así que ahí está ese gráfico y creo que tengo uno más, otro gráfico aquí para compartir con ustedes nuevamente. Esta es una pequeña tabla sencilla. No se ve muy bonita, pero cumple su función. Así que analicé los casos de interferencia electromagnética en conjunto con avistamientos de seres, en conjunto con tiempo perdido, en conjunto con el ejército, de lo que acabo de hablar, y en conjunto con una categoría que creé llamada posible interés en el testigo que mencioné antes. Así que cuando miras todos estos son el número de casos en la columna de la izquierda, donde, o sea, hubo 3. De todos los avistamientos de seres, 3 de ellos indicaron interferencia electromagnética. De todos los casos de tiempo perdido, 6 de ellos lo hicieron. Y en los casos militares, de 123, 16 de ellos lo hicieron, y así sucesivamente. Así que la siguiente columna después de esa es cómo desglosé esto, porcentaje del total de casos de interferencia electromagnética. Entonces, sí, si miras la fila inferior aquí, posible interés, el 67% de todos los casos de interferencia electromagnética, me parece que el objeto mostró algún tipo de posible interés en el testigo. De nuevo, ese es un criterio subjetivo, pero tómenlo como quieran, aproximadamente un tercio completo de los casos militares, un tercio completo de los casos de interferencia electromagnética estuvieron relacionados con el ámbito militar. El 12% de los casos de tiempo perdido, el 12% de los casos de interferencia electromagnética, tuvieron tiempo perdido y así sucesivamente. Así que todos estos están muy por encima de lo que debería ser la norma por la cantidad, por el número de estos casos. Así que, por ejemplo, tienes 17 casos de tiempo perdido. No debería haber 6 de ellos que tuvieran interferencia electromagnética. Y eso en realidad es un poco más del 400% de lo que debería ser la norma. Si tuviste un avistamiento de un ser, tenías una probabilidad un poco mayor de lo normal de experimentar tiempo perdido, también en el ámbito militar. Con lo militar, de nuevo, esto es en comparación con todo el conjunto de datos. Así que sinceramente debería haber eliminado todos los casos militares. ¿Cómo lo digo? Habría sido mejor comparar los casos militares con los no militares. Lo que estoy haciendo es comparar los casos militares con el número total de casos que incluye los militares, así que probablemente debería haberlos excluido. Pero ya sabes, para nuestros propósitos aquí, puedes ver que porque ese porcentaje sería más alto, pero puedes ver que hay conexiones claras. Hay patrones claros, supongo que debería decir, en estos casos que parecen indicar intencionalidad, que parecen indicar que los operadores de estas naves saben lo que están haciendo. Ellos tienen planes definidos o comportamientos definidos en los que están involucrados, que parecen muy intencionales desde su punto de vista. Ahora, bien podría ser que no seamos capaces de averiguar cuáles son todas esas intenciones. Es posible. Podríamos ser capaces de especular sobre muchas de ellas. Ciertamente, el énfasis en los encuentros militares debería decirnos que esos operadores pueden identificar embarcaciones militares y están interesados en ellas. ¿Por qué debería sorprendernos eso? Especialmente si tienes una embarcación militar que lleva armamento nuclear o incluso que es de propulsión nuclear. Sí, eso podría ser bastante interesante para cualquier inteligencia que esté observando. Por supuesto que lo sería. Casos de tiempo perdido sería de esperarse. Quiero decir, si crees en los casos de tiempo perdido, esperarías efectos extraños como interferencia electromagnética. Probablemente no, más de lo normal. Y de hecho, eso es lo que obtenemos. De nuevo, puedo decir que cuando estaba recopilando estos casos, no tenía ninguna expectativa de que algo así aparecería en los datos. Realmente era un patrón bastante consistente.
Así que hay mucho más por explorar en términos de todos estos datos. No he terminado de analizarlo todo, pero lo que definitivamente quería transmitirles es que estos datos parecen significar algo. Y de hecho, la consistencia y los patrones que estoy viendo me dan un poco más de confianza que los datos, que la información proporcionada por estos muchos testigos probablemente sea precisa. Y creo que ese es el caso con la mayoría de los reportes de ovnis. Sabes, es fácil para la gente descartar un informe en bruto que no ha sido investigado diciendo, bueno, no puedes probarlo, eso ha pasado. Todos lo entendemos. Pero en la práctica, casi todos los avistamientos de personas son muy difíciles. Investigar más que una fracción de ellos. Por ejemplo, para que un organismo externo e independiente realice una investigación adecuada de un avistamiento ovni no es tan fácil, y especialmente hacerlo con un gran número de ellos. Así que esto es con lo que tenemos que lidiar. Estamos atascados con grandes cantidades de testimonios. Si alguien quiere ser absolutamente estricto con los datos duros y sólidos, puede simplemente decidir desechar toda esa información, todos esos testimonios. Personalmente creo que eso es una tontería. Y creo que en un sentido más amplio, en realidad es anticientífico. Quiero decir, la ciencia adecuada siempre va a ser muy enfocada y siempre va a querer ser objetiva y centrarse en datos fácticos. Pero en un sentido más amplio, filosóficamente, hablar de ciencia es buscar información relevante que sea significativa en relación con un tema en particular. No creo que sea sabio descartar la enorme cantidad de testimonios, de testigos sobre este tipo de casos. Y si lo haces, como yo lo he hecho miles de veces ya, leer un informe detallado de avistamiento, ya sea de un objeto aéreo o de un objeto en el agua, no importa. Simplemente los lees. Lo que encuentras es que la gran mayoría de estos testigos están haciendo todo lo posible por explicar lo mejor que pueden algo inexplicable que vieron o experimentaron. Y eso es lo que tenemos, eso es con lo que tenemos que trabajar. Así que creo que, volviendo a la idea del comportamiento alienígena, la adaptabilidad alienígena, ya sabes, miramos algo como la década de 1970. Cuando revisas la historia de los ovnis en la década de 1970, esto es algo que creo que a veces olvidan los estudiantes más casuales de este fenómeno. E incluso algunos investigadores puede que no lo recuerden. Realmente recuerden esto, pero los años 70 fueron una época increíblemente activa para los avistamientos de ovnis durante esa década. Una ola masiva de avistamientos en Estados Unidos. En 1973, otra ola masiva en 1975, que continuó en 1976. 1975 fue el año del caso de abducción de Travis Walton y de otros casos de abducción de alto perfil. Se presentaron numerosos casos de mutilación de ganado, helicópteros misteriosos y sobrevuelos sobre bases militares de Estados Unidos durante la última parte de 1975. Algunos casos increíblemente dramáticos, de los que se podría hacer una película con varios de ellos. De hecho, son increíblemente dramáticos. Eso continuó en 1976, mucha actividad. A nivel mundial, la década de 1970 fue una época enorme para los avistamientos de ovnis, muy por encima de los Estados Unidos. Y muchos de esos avistamientos, por cierto, eran lo que los investigadores llamarían de alta extrañeza. Es decir, los avistamientos de supuestos seres fueron de un nivel muy alto y en grandes cantidades durante la década de 1970. Tanto así que un investigador, Ted Blosher creo, escribió un libro llamado 1973, el año del humanoide. En los años 70, los investigadores solían decir humanoide en vez de alienígena o cualquier otro término. Pero hubo muchísimos avistamientos ese año. Y luego, en 1978, fue otro año enorme de esto en todo el mundo. Así que los 70 fueron una década muy activa en cuanto a avistamientos. Y de nuevo, no había internet. No había internet para que la gente pudiera reportar fácilmente lo que veía. Quiero decir, realmente me pregunto cuán grande habría sido esa década en cuanto a avistamientos si hubiera existido internet en ese momento. Pero aún así pasaban muchas cosas.
Muchos de los casos de OSN que encontré fueron enviados a Internet, por supuesto, muchas décadas después, cuando ya había pasado el hecho. Pero eso también es interesante. Tienes a todas estas personas que podrían haber escrito sobre los años 60 y 80. Y muchos de ellos lo hicieron, pero muchos más escribieron sobre su experiencia en los años 70. Ahora ya sabes, tal vez si tuviéramos acceso a una base de datos mucho más completa, podríamos ver otros patrones. Muy probablemente. Es totalmente posible. Pero todo lo que puedo hacer es darte lo que tengo aquí. Y estos son los mejores datos que he podido reunir. Y esto es lo que muestran. Así que algo sucedió. Supongo que lo que voy a sugerir como mi sugerencia final es lo siguiente. Parece que algo ocurrió durante el final de los años 60 y a lo largo de los 70. Un cambio de comportamiento en términos de pasar de un 50-50 entre día y noche a un énfasis muy fuerte en los encuentros nocturnos, un énfasis muy alto, aunque temporal, en los efectos electromagnéticos durante la década de 1970. ¿Y qué más incluía ahí? Algunos de los otros efectos de los años 70, un alto porcentaje de efectos electromagnéticos, simplemente una cantidad masiva de avistamientos. Simplemente una cantidad masiva de avistamientos en los años 70. Parece que algo sucedió aquí. Y me gustaría saber qué era, además de entrar en algún clasificado, retener o hablar con estos seres. No sé si realmente lo sabremos con seguridad. Lo único que podemos hacer aquí es especular. Pero me pregunto si parte de esto fue una reacción, un cambio de comportamiento para enfrentar tal vez los avances tecnológicos humanos. Y podría ser que la interferencia electromagnética o interferencia de una forma u otra fuera una medida defensiva que estaban tomando, al menos temporalmente. ¿Sabes? Quiero decir, hay historias secretas aquí de las que no sabemos nada. ¿Tomó la Marina de los Estados Unidos ciertas medidas para reforzar su propia vulnerabilidad ante la interferencia electromagnética? No lo sé. No sé las respuestas a eso. Tal vez con mucha más investigación podamos obtener algunas respuestas más. Pero el punto principal es, estos seres parecen estar interactuando con nosotros de manera intencional e inteligente, adaptativa, tal vez incluso reactiva. Tienen sus propios objetivos. Deben tenerlos, o no estarían aquí en las grandes cantidades que sin duda parece que están. Así que el hecho de que estén aquí es importante para ellos. Eso indica que tienen sus propios objetivos y su propia misión, se podría decir. Pero también me indica el potencial que perciben, la necesidad de adaptarse a nosotros. ¿Hacia dónde va todo esto en el futuro? Es una muy buena pregunta para hacerse. Quiero decir, cada vez tenemos una capacidad mejor y mejor para detectar todo tipo de cosas en los océanos del mundo. Y vale la pena preguntarse, incluso especular, cómo podría eso afectar su comportamiento en el futuro. Pero con eso los dejo para que reflexionen sobre estos pequeños misterios. Son muy interesantes. En cuanto a mi investigación, la publicaré tan pronto como pueda hacerlo. Y cuando sucede, sucede. Pero créeme, quiero lograrlo más que nadie. Pero tampoco voy a apresurarme para tenerlo listo en un tiempo determinado. Yo soy. Quiero que esto sea lo mejor que pueda hacerlo. Así que estoy seguro de que lo entiendes. Cosas fascinantes. Estoy seguro de que volveré a esto otra vez. Hago mucho de esto en mi sitio web, Richard Olin Members. Sí, esto es un anuncio de mi sitio web, pero mira, dame eso. Tenemos una gran comunidad allí. Hay muchísima gente increíble y brillante que todo el tiempo tiene sus propios comentarios sobre todo lo que publico allí. Pero definitivamente me interesan tus pensamientos aquí. Hágamelo saber. Estaré leyendo sus comentarios. Estoy deseando que llegue ese momento y hasta la próxima. Sigamos todos luchando la buena batalla. Regresaré de nuevo. Nos vemos a todos de nuevo más tarde. Adiós por ahora. Oh, déjame decirte, si te gustó este video, dale al botón de me gusta, compártelo, deja un comentario, todo eso. Soy terrible para recordar esto, pero bueno, ya lo mencioné y los veré a todos de nuevo en el futuro. Adiós por ahora.